Bienvenidos al video tutorial de biología. En este video explicaremos qué es y de qué se trata el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable, por definición, es el desarrollo o mejora continua que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. En palabras más simples, se refiere al desarrollo económico y sociocultural, que se ocupe de la correcta explotación y administración de los recursos naturales, evitando que exista una crisis de ellos o desaparezcan, para de esa manera asegurar que las generaciones futuras puedan contar con esos recursos. Un ejemplo sencillo sería el uso del agua, ya que si utilizamos y desperdiciamos más agua de la que necesitamos, nuestros hijos y nietos seguramente tendrán que lidiar con la escasez de este recurso. El desarrollo sustentable se basa en tres pilares, que constituyen su tronco común: la ecología, la economía y la equidad social, ya que el hecho de cuidar y administrar los recursos no va peleado con el crecimiento económico, y busca por el contrario generar una mayor equidad en todos los sectores sociales. De igual manera, el desarrollo sustentable tiene tres reglas básicas. Primera, las tasas de utilización de los recursos renovables no deben exceder las tasas de regeneración natural. Ejemplo de ello serían los árboles o las especies, ya que si talamos demasiados árboles sin reforestar, o se pescan demasiados peces sin una época de veda, es decir, sin permitirles reproducirse y que haya una reparación del daño poblacional, estos recursos terminarían por agotarse, con lo que se generaría un desequilibrio natural y nuestras generaciones futuras no dispondrían de dichos recursos para su subsistencia. Segunda, la emisión de residuos no debe exceder la capacidad de asimilación de los ecosistemas. Un ejemplo de ello son las contingencias ambientales o del aire que viven las grandes ciudades como la Ciudad de México, donde la emisión excesiva de gases contaminantes por parte de los miles de autos, fábricas y otras fuentes genera que el aire que se respira sea peligroso para la salud. Esto pasa porque la escasa vegetación en la ciudad no es capaz de absorber y limpiar los gases contaminantes a la misma velocidad que se producen. Tercera, los recursos no renovables deben explotarse de una manera casi sustentable, supeditando la tasa de agotamiento a la tasa de creación de sustitutos renovables. Esto quiere decir que aquellos recursos que no sean renovables, como el agua, el petróleo o los minerales, deben explotarse de manera racional, extrayendo o utilizando solo las cantidades que realmente se necesitan, ya que su naturaleza de ser no renovables nos dice que hay una cantidad limitada, por lo que si se explota más de la que se necesita, las generaciones futuras no podrán hacer uso de tales recursos para su beneficio. El concepto presenta ciertas controversias. Por un lado, los grupos ecologistas y extremistas buscan que haya un cambio radical en el estilo de vida de la civilización actual, mientras que por otro lado, los intereses económicos de algunos se oponen a la investigación y aplicación de soluciones sustentables, ya que les generarían grandes pérdidas. Por ello, el concepto de desarrollo sustentable sigue en proceso de estudio y adaptación a las condiciones actuales, a fin de lograr un acuerdo, lo que requiere grandes esfuerzos para obtener un cambio de ideología, de políticas que promuevan la sustentabilidad real y un aumento en la investigación y aplicación de tecnologías renovables. Mientras, podemos resumir y entender una actividad sustentable como aquella que se encarga de mantener o preservar los recursos naturales sin afectar el desarrollo socioeconómico. Ya desde hace algún tiempo, el hombre ha desarrollado actividades sustentables sin sacrificar su desarrollo o calidad de vida. Ejemplos de ello son las energías renovables o energías alternas, tales como la eólica, la geotérmica, la solar, la biomasa o la energía del oleaje, las cuales permiten satisfacer las demandas energéticas de las ciudades, pero sin la contaminación que los combustibles fósiles como el petróleo o el gas natural emiten al ser quemados. Otro ejemplo son las azoteas verdes y las casas o aldeas sustentables. Por un lado, las azoteas verdes ayudan a refrescar el ambiente y las casas, mientras que por otro permiten capturar una pequeña porción de los contaminantes atmosféricos, ayudando a remover partículas del aire y ayudando a los pocos árboles que existen en las ciudades. Las casas o aldeas sustentables son hogares construidos con materiales reciclados, como ladrillos de plástico o botellas como en la imagen, las cuales brindan un hogar seguro al tiempo de remover parte de los contaminantes más peligrosos, los plásticos. Las aldeas sustentables, además, tienen otro tipo de tecnologías amigables con el medio ambiente,
como paneles o calentadores solares, entre otros. Un ejemplo más son la cultura del reciclaje y el manejo y uso racional de los recursos naturales. El primero se refiere a la separación y reutilización de materiales como el vidrio, plástico, papel, cartón, latas, entre otros materiales, lo cual es beneficioso al evitar la emisión de toneladas y toneladas de basura, y evita que se produzca más material. Se calcula que aproximadamente del 70 al 75% de lo que desechamos es reutilizable. La materia orgánica, por su parte, puede servir como abono para la tierra, a manera de composta o para la producción de biomasa. La administración y uso racional se refiere a utilizar solo la cantidad de materia que realmente se necesita, no más, ya que la explotación y uso excesivo de ciertos recursos como la madera, el petróleo, el gas o el agua potable provoca contaminación y escasez de dichos recursos. Y finalmente, un ejemplo más de sustentabilidad es el desarrollo e investigación en tecnologías limpias o sustentables, las cuales buscan proveer las comodidades de nuestra vida cotidiana con el extra de provenir de fuentes de energía naturales y no contaminar como lo hace el petróleo y sus derivados, que son el principal combustible. Dentro de dichas tecnologías podemos encontrar los calentadores y paneles solares, los automóviles híbridos o eléctricos, luces que se recargan mediante la energía solar e incluso se están diseñando y se están haciendo investigación para en un futuro tener autos y aviones que funcionen a base de energía solar, pero como dijimos, aún están en pruebas.